Muy buena noche con todas y todos los presentes en esta oportunidad. Agradecer nuevamente al doctor Alex, a la escuela, evidentemente a la Escuela Integral de Especialización Profesional, por la oportunidad que se me brinda de poder compartir algunas reflexiones en torno a este tema de qué es lo que nos espera como marco normativo con relación o con miras a las elecciones generales del 2021, ¿no? Sobre el particular, quizás habría que tomar en consideración que hoy por hoy tenemos una situación de indeterminación normativa en general de incertidumbre porque no sabemos eh, hasta qué punto el COVID va a generar que se hagan algunas normas ad hoc o normas específicas para estas elecciones generales 2021, ¿no? Ya de por sí el COVID-19 va a generarnos a nosotros algunas, ya está generando, incluso en la agenda del Pleno está, lo veremos más adelante, en la agenda del Pleno de mañana ya está un dictamen de la Comisión de Constitución sobre particular, sobre cómo hacer en este 2020, en estas elecciones primarias que va a haber en el 2020 con COVID. Lo más lógico, y es un poco lo que se va a plantear, lo que se está planteando para mañana, es la suspensión, ¿no? Entonces, es este marco normativo que tenemos ahora y que podría cambiar el que nos trae para compartir unos minutos, aunque sea juntos a la distancia, el día de hoy. En ese sentido, habría que tomar en consideración que la reforma política no empieza con este Congreso. La reforma política tampoco podríamos considerarlo eh, inicia con las leyes del 27 de agosto del 2019. La reforma política incluso podríamos considerar inicia con las reformas comienzas a las elecciones regionales y municipales de 2018 y que tienen impacto, salvo que haya cambios, incluso en estas elecciones generales de 2021. ¿Cómo así? Eh, por ejemplo, cuando aludíamos a la ley que uniformiza el calendario electoral, la ley 30673, tendríamos, por ejemplo, que antes uno presentaba lista de fórmula, bueno, presentaba la fórmula de candidato, la fórmula presidencial 90 días antes, ahora es 110 días antes. Y antes se presentaba 60 días, con 60 días de anticipación, ahora se presentan con 110 días de anticipación. También tenemos, por ejemplo, reglas relacionadas con financiamiento, sobre todo el tema de financiamiento permitido y el financiamiento prohibido, es decir, el marco normativo del financiamiento privado, que también se dio en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2018. Hablamos de la ley 30689. También tenemos, por ejemplo, la ley 3717, que hoy por hoy todavía está siendo materia de evaluación en el Tribunal Constitucional, que regulaba impedimentos permanentes para ser candidatos no solamente a cargos regionales y municipales, sino también a cargos nacionales, como es el caso justamente de congresistas, parlamentarios andinos o presidente o vicepresidente de la República. Es decir, hablábamos de normas que se emitieron con ocasión de las elecciones regionales y municipales 2018, pero que a su vez tienen una implicancia directa en estas elecciones generales que ya se vienen. Por ello es que me atrevo a plantear que la reforma política comienza las elecciones generales 2021 no inicia pues con las normas que se publicaron el año pasado, inician mucho antes, ¿no? Inician justamente en el 2017 y los primeros meses del 2018. Por ejemplo, otra norma que sí ciertamente fue modificada por el actual Congreso, fue la primera norma que sacó, que es justamente la regla de modificabilidad, ¿no? Si mal no recuerdo, la 30682, la que proponía que justamente no se puedan modificar las normas de un año antes a la fecha de realización de la elección, norma que tuvo que ser modificada evidentemente producto de la disolución cultural del Congreso, que quería que se diera un poco más de tiempo sobre el particular. El segundo hito, la segunda etapa, por decirlo de alguna manera, de la reforma política, eh,
lo podríamos considerar las que fueron sometidas a referéndum. Recordemos que a referéndum fueron bicameralidad, que lamentablemente no pasó, pero teníamos no reelección inmediata de congresistas para un mismo periodo, tema no menor, y que va a tener justamente implicancias directas en este proceso. Entonces, tenemos el tema evidentemente de normas de financiamiento. Si bien teníamos una ley como la 30689 que ya regulaba cierto marco de financiamiento, teníamos efectivamente ya una norma que, por ejemplo, prohibía la contratación de propaganda en radio y televisión con recursos privados. Solamente ahora tendríamos con recursos públicos, ¿no? El tema no es menor, así que esa era la segunda gran reforma que estaba directamente vinculada con la reforma política y que va a ser aplicable, evidentemente, a las elecciones generales de 2021. El tema de la Junta Nacional de Justicia ya no tiene nada que ver. El tema de la bicameralidad, como les comento, no salió. Ese es el segundo hito. Recordemos que esa consulta popular de referéndum se llevó a cabo en el 2018 y las normas salieron en el primer mes del 2019. En ese orden de ideas, ese es el segundo hito. El tercer hito del Congreso disuelto son justamente las normas que se publicaron el 27 de agosto del 2019. Llámese la ley 3995, que regulaba el tema de inscripción de listas, bueno, inscripción de partidos políticos. Tenemos la 3996, que justamente estaba vinculada al tema de alternancia y paridad. Tenemos la ley 3997, que en realidad se quedó corta porque solo penalizaba el tema relacionado al aporte de fuente prohibida o aportes no declarados, y que es una norma penal, no es propiamente hablando una norma electoral, y recordemos que uno aporta a partidos o movimientos regionales no solamente en periodo electoral, sino en periodo ordinario, ¿no? Nosotros solo tenemos la figura del aporte de partido, no del aporte de campaña, propiamente hablando. Entonces, que en un contexto de campaña se aporte más es otra cosa, pero formalmente no tenemos, a mi juicio, una figura de aporte de campaña aún. Salvo cuando hablamos de aportes a candidatos individualmente considerados, eso sí está permitido. Y evidentemente tenemos la ley 3998 relacionada a la democracia interna, que comprendía el tema de, por ejemplo, los requisitos de afiliación para ser candidato en unas elecciones primarias, se traía las elecciones primarias abiertas, la organización a cargo de la OMPE, del jurado, ¿no? Que, por ejemplo, el jurado sea el que califique la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, incluso de candidatos en elecciones primarias, ¿no? Establecía la modalidad de candidatura por candidatura individual, ¿no? Entonces teníamos 4 paquetes de normas que se dieron el 27 de agosto del 2019 y que en principio se pensaba que iba a ser aquellas reglas de juego con las que tendríamos que jugar el 2021. No obstante, tenemos pues que producto de la disolución del Congreso y producto del COVID-19 se van a plantear algunas otras normas, ¿no? Y producto de la experiencia en sí misma de las elecciones congresales extraordinarias, también van a tener ciertamente que, digamos, plantearse como lecciones aprendidas algunas otras modificaciones. Y ahí sí, ya ingresamos a lo que se refiere a la labor de este Congreso. Y quizás es a partir de lo que está haciendo este Congreso a nivel de la Comisión de Constitución y también del Pleno, que nosotros vamos a poder reflexionar sobre lo que se aprobó el 27 de agosto, ¿no? Lo primero que, por ejemplo, es que ya tenemos una norma que fue la que se aprobó en la madrugada del 17 de marzo de este año, que suspendía la ley modificaria. Como se recordará, con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018, se aprobó una norma que establecía que aquellas normas con rango de ley que se aprobasen dentro del año anterior al día de la elección iban a resultar de aplicación para la subsiguiente, poniéndolo en términos, digamos, prácticos.
Si las elecciones iban a ser el 11 o 9 de abril del 2021, solo podía haberse modificado la legislación electoral hasta el 9-10 de abril de este año. Entonces, como evidentemente este Congreso recién se instaló el 16 de marzo, casi no iba a poder modificar nada, más aún si consideramos que tendría que haber una etapa de presentación de proyectos de ley, estudio en comisiones que iba a tomar 30 días hábiles, de ahí pasar al Pleno, entonces iba a ser materialmente imposible. Entonces, ¿qué hizo el Congreso el 17 de marzo del 2020? Propuso que se puedan modificar las normas electorales hasta 6 meses después de que entre en vigencia dicha ley. Tema curioso, porque no teníamos formalmente norma fija hasta antes que se diera la norma. O sea, bueno, ya, me aprobaste el proyecto de ley el 17 de marzo. ¿Y cuándo se enviará el autógrafo? De repente el Ejecutivo lo observará. Y si el Ejecutivo lo observa, de repente no llegamos al 9 de abril. O en todo caso, ¿cuándo la publicará? Entonces eran las dudas que generaban utilizar el parámetro de 6 meses contados a partir de la publicación de la norma objeto de aprobación. Adicionalmente a ello, habría otra crítica que formularse, ¿no? Y es que vas a cambiar normas con un proceso electoral en curso que está regido por los principios de preclusión y celeridad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podría estar cambiando hasta el 27 de septiembre normas relacionadas a impedimentos, normas relacionadas a democracia interna, cuando ya el andamiaje comenzó a darse? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo quiera cambiar el requisito de afiliación o el periodo de antigüedad de la afiliación como requisito para ser candidato en las internas. O yo quiero cambiar la modalidad de candidaturas en internas. O yo quiero cambiar, por ejemplo, la relación de jugadores en una contienda electoral. Me explico. El artículo 4 de la Ley de Relaciones Políticas prevé que solo puedan participar en la contienda electoral los partidos que sean inscritos hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. La convocatoria va a vencer aproximadamente el 15 de julio. Entonces, ya, o sea que después del 15 de julio voy a poder reaperturar, como que el término no existe, o sea, reabrir, para ser más precisos, el registro de acciones políticas para que se inscriban nuevos partidos. Entonces, el tema ahí ya de por sí venía polémico. Entonces, por ahí es que a título estrictamente personal, considero que lo que correspondía era acoger la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones de que la inmodificabilidad se moviese hasta la fecha de vencimiento de plazo para convocar, no hasta una fecha posterior, porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene que planificar el área de fiscalización, informática, cuánto va a costarme el proceso electoral. Y yo no, me cambias una norma y los costos del proceso se pueden mover. Me generas incertidumbre, o incluso, por ejemplo, si es que yo te muevo el plazo que tengo para poder modificar las normas internas del partido, llámese el estatuto, llámese el reglamento electoral. Entonces, personalmente creo que esa primera norma debió haberse dado en los términos de que la inmodificabilidad fuera solamente hasta el vencimiento del plazo para que se convoque al proceso electoral y no hasta 6 meses después de que se dio la norma, que se ha convertido hasta el 27 de septiembre de este año. Genera mucha incertidumbre a los partidos, a la ciudadanía y sin duda pues a las personas que estamos interesadas en esto, ¿no? Y eventualmente de repente alguna o alguno de ustedes que quizás vaya a terminar siendo miembro de algún jurado electoral especial o personal jurisdiccional de un jurado electoral especial, sin duda debe concitar interés. Un argumento que se dio para que se mandara hasta septiembre esta regla de modificabilidad era que las reformas constitucionales que podrían darse, por ejemplo, el tema de impedimentos a nivel constitucional o eventualmente incluso la inmodificabilidad, la revisión de repente de la prohibición de reelección inmediata, requerían dos legislaturas ordinarias sucesivas para no ir al referéndum conforme lo prevé justamente el artículo 206 de la Constitución. No obstante, yo creo que no es una crítica o no es un reparo o argumento del todo correcto. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo,
uno tranquilamente podría haber adelantado el término de la primera legislatura ordinaria y a su vez adelantar el inicio de la siguiente, ¿no? De tal manera que no sea necesaria justamente extender la inmodificabilidad más allá de la convocatoria. Otro argumento adicional es que la inmodificabilidad está en una ley orgánica y, y la Constitución está por encima de la ley orgánica, con lo cual las reformas constitucionales no iban a ser limitadas por una ley de inferior rango. Entonces ese argumento también no era del todo correcto, ¿no? Entonces creo que hay algunos elementos respecto a esa norma que particularmente me generaron reparos a título personal. ¿Cuál ha sido el siguiente paso que ha dado la Comisión de Constitución y Reglamento? Es justamente aprobar un dictamen con la finalidad de suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las elecciones primarias abiertas obligatorias eran antes una opción por la que podía optar un partido político porque era la modalidad 1 prevista en el artículo 24, o modalidad A, para ser más preciso, prevista en el artículo 24 de la Ley de Organizaciones Políticas. Como consecuencia de la adopción de la Ley 3998, que se publicó justamente en agosto del año pasado, se dispuso, no señores, ustedes, señores del partido político, los candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes, candidatos a congresistas y a presidente, tienen que ser elegidos por la modalidad de elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias. ¿Qué implicaba ello? Que todos teníamos que ir a votar antes de, o sea, a elegir a los candidatos, no a nuestras autoridades. Había en esa ley 3998, a mi juicio, varios vacíos. Por ejemplo, ¿no? Te decía, el jurado aprueba el cronograma, pero no te decía quién publica, por ejemplo. No te decía quién iba a realizar la convocatoria, ni el plazo para realizar la convocatoria. Y lo curioso era que te amarraban la inmodificabilidad de las normas electorales internas a la fecha de vencimiento del plazo para convocar a las primarias, pero no sabíamos cuándo iban a ser no sabíamos ni siquiera cuál era el plazo para convocar, ni sabíamos quién lo iba a convocar, por ejemplo. Entonces teníamos, comidas justamente a las elecciones generales de 2021, teníamos claro quién iba a elegir, digamos, cómo se iban a elegir al candidato a presidente, pero no sabíamos cómo iban a elegir a los candidatos a vicepresidentes, ¿no? Pues solamente decían, se elige con las primarias a los candidatos a presidente, oye, y a los vicepresidentes, nadie sabe. La ley 3998 no lo decía, y vamos a ver si es que una regulación ad hoc que tendrá que emitir este nuevo Congreso se hace. Entonces, ¿qué implicaba también la realización de elecciones simultáneas, abiertas y obligatorias que intervinieran los organismos del sistema electoral? Hasta antes de la adopción de la 3998, de la ley 3998, la asistencia técnica que brindaba la OMPE, y solo la OMPE, era facultativa, opcional, a discreción del partido político. Sin embargo, la ley 3998 dijo no, ahora las elecciones primarias abiertas la organiza la OMPE. Y las solicitudes de inscripción de candidaturas a primarias también las revisa el Jurado Electoral Especial o el Jurado Nacional de Elecciones en términos latos. Y el RENIEC se encarga de ver el tema del padrón, porque al final de cuentas, como todos los ciudadanos íbamos a votar, no hablamos de padrón de partido, sino de un padrón general. Ahí, por ejemplo, también habían varias dudas, varios vacíos en la 3998 desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, las primarias evidentemente tenían que ser antes de los 110 días, para la redundancia, antes de la elección. Es decir, tenían que ser antes de diciembre para saber quiénes van a ser nuestros candidatos. Entonces, estábamos hablando más o menos de octubre, noviembre. Okay. Y si yo cumplía 18 años en enero, ¿podía haber votado en las primarias? Porque la Constitución nos dice que soy ciudadano una vez que tenga 18 años y evidentemente tenga mi DNI. Entonces, ¿podría votar en las primarias? ¿Con qué padrón iba a jugar? ¿Iba a tener un padrón para primarias y otro padrón para las generales? Si esto fuera así, ¿cómo iba a saber yo la fecha de corte? Porque recordemos que el padrón, por ejemplo,
con el padrón electoral actual, uno puede votar o puede estar incluido en el padrón si cumple 18 años hasta un día antes de la elección, ¿no? Entonces, pues si no sabíamos cuándo iban a ser las elecciones primarias, cómo íbamos, digamos, a saber quiénes iban a estar en ese padrón de primarias. Entonces ahí había una duda. Habían también dudas sobre, ya, el jurado electoral especial, entonces va a evaluar cumplimiento de requisitos de candidatura que te coloca el partido en cada estatuto y en cada reglamento electoral. Ah, ok. O sea, había varios ahí. Ah, otro elemento también adicional, disculpen que se me esté pasando, el tema de impedimentos, tanto constitucionales como legales. ¿Qué pasa si es que yo tengo una sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada, pero esta cumple o me voy a rehabilitar, eh, digamos, en una fecha posterior a las elecciones primarias, pero antes de los 110 días? ¿Podría participar como candidato en las primarias o no? O sea, ¿cuál va a ser el parámetro del marco normativo de los impedimentos? Adicionalmente a ello, licencias o exigibilidad de renuncias. Entonces, si yo soy un funcionario público que voy a participar en unas elecciones primarias abiertas, ya no internas, donde solamente voy a ir a hacer propaganda en mi comité partidario, ¿no debiera exigirse licencias? 30 días, pero la ley orgánica de elecciones me dice 30 días antes de la elección de autoridades, y las elecciones primarias me iba a bastar el tema relacionado con el deber de neutralidad. Entonces, ahí había varios vacíos en la 3998 que, a mi juicio, si no hubiese habido COVID, la labor de este Congreso hubiera sido complementar esos vacíos. A Dios gracias, no hablamos de elecciones generales ahora, por ejemplo, pero sí podríamos pensar en una que aplicaba a las elecciones regionales y municipales. Domicilio. ¿A partir de cuándo debiera haber cumplido el requisito de 2 años de domicilio? ¿A las primarias o a las autoridades? Y si me cambio de domicilio después de las primarias y antes de que vence el plazo de 110 días, antes de la elección para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos, ¿qué regla aplicaba? Entonces, eran muchas dudas las que generaba la 3998 y que, a mi juicio, no podían ser justamente resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones, porque las condiciones para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido tienen que estar en ley orgánica, sea formal o material. El jurado no podría llenar eso así. Entonces, ahí habían algunos temas por resolver. Pero bueno, lo cierto es que ya mañana en el Pleno se va a ver una norma que dice suspéndanse las elecciones primarias. La causa, el COVID. ¿Comprensible? En principio sí, porque debemos reconocer que hoy por hoy, hasta la fecha, digamos, no hemos tenido voto electrónico, ni siquiera no presencial, en alguna circunscripción. Cuando hablamos de elecciones de autoridades, nosotros tenemos voto electrónico, sí, pero presencial. Y solamente 34, 39 circunscripciones de 1470 ya. Entonces, hablar de una implementación de voto electrónico no presencial o de una primera vocación de voto postal en meses era, a mi juicio, inviable. Y por eso coincido personalmente con la posición de la Comisión de Constitución y Reglamento que va a sostener el ilustre presidente de la Comisión, el señor Chejade, el día de mañana para suspender las primarias. Pero el reparo que sí tendría es justamente en la forma como se ha segmentado. Porque cuando aludimos a primarias, como hemos visto, es un tema muy transversal. Entonces, ya, suspendo las primarias. ¿Y qué modalidad te aplico? ¿Cuál va a ser la modalidad de elección? ¿Cuál va a ser la modalidad de candidatura? ¿Voy a exigir afiliación? ¿No voy a exigir afiliación? Son temas que, a mi juicio, debieran ser resueltos en el más breve plazo posible. Y hay temas hasta incidentales. Por ejemplo, estas 4 normas, si mal no recuerdo fue la 3998, proponía que los jurados electorales especiales se instalen aproximadamente 60 días antes,
Digo, 60 días después de convocar el proceso. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que yo pudiera calificar la solicitud de inscripción de listas, digo, de candidaturas de las primarias. Pero si ya no va a haber primarias, entonces, ¿qué sentido tendría que se están en los jurados electorales especiales 60 días después de convocar el proceso? Es un tema que tendría que haberse zanjado, ¿no? O es que ya de por sí estoy partiendo de la premisa que los organismos electorales van a intervenir en las elecciones internas. Se ha querido sostener que en realidad sí van a intervenir porque la propuesta de la Comisión de Constitución que se va a ver mañana no deroga una de las disposiciones complementarias transitorias de la Ley 3998 que prevé que antes de la elección de primarias iban a haber unas elecciones internas de los partidos que estuvieran inscritos hasta la fecha de acción de esa norma, o sea, los inscritos hasta el 26, hasta el 27 de agosto del año pasado, y que implicaba, los organismos electorales van a organizar las internas. No, pero no te decía, oye, ¿qué modalidad de candidaturas? ¿Por lista o individual? No te decía. Lo único que te decía era que si hacías internas previas a las primarias, llegabas a las primarias con una lista cerrada y bloqueada. Mientras que en las elecciones primarias simultáneas, abiertas y obligatorias, necesariamente tenías que presentar candidaturas individuales. Hasta el 80% de la lista, evidentemente. Entonces, era suficiente decir que van a intervenir los organismos electorales por el solo hecho que no derogué esa disposición complementaria transitoria de la ley 3998, a mi juicio no. Entonces, y ahí ya ahorita tenemos dudas. Entonces, vamos a exigir afiliación. La afiliación de la 3998, te decía, tienen que estar afiliados por 6 meses antes de las primarias. ¿Y cuándo van a ser las primarias? Quién sabe, la ley no lo dice. Vamos a seguir teniendo la figura de la designación directa. Adicionalmente a ello, es preciso recordar que en la figura de las primarias te exigían un mínimo de participación electoral. Si no lograbas ese mínimo de participación electoral, no podías presentar lista de candidatos. Y ahora, entonces, y si no lo organizan los partidos políticos, digo, si no lo organizan los organismos del sistema electoral, las elecciones internas y regresan los partidos, ¿cuál va a ser el rol de los organismos electorales? Asistencia técnica obligatoria, fiscalización obligatoria, las elecciones se van a llevar a cabo bajo modalidad de voto electrónico no presencial, se van a realizar en una misma fecha, en las fechas que define el jurado de las elecciones, en las fechas que define cada partido. Hay muchas cosas pendientes de resolver. Estamos muy ansiosos de saber qué es lo que va a proponer la Comisión de Constitución y Reglamento una vez que se materialice la suspensión de las primarias. No obstante, me reafirmo en mi posición personal de que lo que correspondía era hacer un dictamen único en la que se diga, suspendo las primarias, pero el marco normativo ad hoc para las elecciones generales 2021 respecto a la democracia interna es este tipo de elección, este tipo de presentación de candidaturas, quién está a cargo, cuándo se hace o en qué plazo se hace, porque ni siquiera se está restituyendo el marco normativo anterior a la 3998, como por ejemplo fue el marco normativo que se aplicó para las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Eso hoy por hoy no tenemos. Entonces, eso se ve mañana. Ese fue el primer dictamen que se emitió. Vamos a ver efectivamente qué es lo que, digamos, tiene para nosotros la Comisión de Constitución y, evidentemente, el Pleno del Congreso el día de mañana. No creo que haya muchos reparos en torno a suspender las primarias, pero sí creo que por lo menos debiera quedar claro o dar algunas pinceladas sobre si van a o cuál va a ser el marco normativo. Ya veremos que en un último dictamen que se aprobado ayer, bueno, en el penúltimo dictamen que se aprobó ayer, ya en cierta medida pareciérase que se ha habido alguna apuesta por algún tipo de modalidad. El segundo dictamen que se aprobó, y que curiosamente ha sido dejado sin efecto ayer materialmente, fue el relativo a
los peruanos residentes en el exterior. El segundo dictamen lo que planteaba era que los peruanos residentes en el exterior voten por la circunscripción electoral de Lima, de la provincia de Lima, más peruanos residentes en el exterior. Es decir, no creaba un distrito electoral especial, sino que más bien proponía la redacción anterior a la 3996. Porque ciertamente, la 3996, la ley 3996, no solo trajo alternancia y paridad, sino que también trajo consigo que se elimine la referencia a que los peruanos residentes en el exterior votaban por la circunscripción electoral de Lima. Entonces, este segundo dictamen lo que proponía era justamente que vuelvan a ser incorporados en el distrito de Lima y voten evidentemente por esos candidatos, no tener su circunscripción electoral especial aparte. En la misma elección, digo, en la misma sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, se sometió a debate otro dictamen, otro proyecto de dictamen. Y este proyecto de dictamen lo que proponía era crear el distrito electoral de peruanos residentes en el exterior, pero a nivel constitucional, y creando 4 escaños más. A mi juicio, no era necesario. Y no era necesario porque hoy por hoy los congresistas de Lima tienen 36 escaños porque se le suma casi el millón de habitantes que tienen que son los peruanos residentes en el exterior. Entonces, hoy por hoy, los peruanos residentes en el exterior constituyen un bolsón de votos que generan o equivalen a 4 escaños. Entonces, no es que los escaños sean de Lima. Creo que ahí ha habido un error de percepción. Los escaños, en realidad, pertenecen a ambos colectivos que se fusionan. Pero lo único que se está haciendo es reconocer que los peruanos residentes en el exterior tengan sus representantes propios. ¿Por qué? Porque, como se suele decir, eh, los peruanos residentes, bueno, los diversos colectivos tienen distintas preocupaciones. Ciertamente, una vez que un congresista ya es electo, representa a toda la nación. Sin embargo, no hay que olvidar la legitimidad democrática de origen. Por algo es que, por ejemplo, uno elige a los congresistas en una circunscripción departamental. O sea, no hay una lista cerrada y no hay una lista única, digamos. Uno no vota por una única lista de 130 independientemente del lugar donde se ubique. Uno vota por candidatos del departamento. ¿Y por qué es esa figura? Porque en principio se entiende que representa las necesidades, las inquietudes, la visión de esa determinada región. Entonces, si esa es la premisa que incluso ha sido materializada en el reglamento del Congreso, que exige que en la semana de representación, o sea, 5 días del mes consecutivos, un congresista se vaya a su circunscripción de origen a atender a los ciudadanos, era atendible que los peruanos residentes en el exterior tengan también sus propios representantes. Y eso es lo que ha ocurrido el día de ayer. La Comisión de Constitución aprueba un dictamen que precisamente, ya no modificando la Constitución, sino modificando la ley orgánica de elecciones, el mismo artículo que se estaba proponiendo modificar en la sesión anterior, con la finalidad de crear el Distrito Electoral Especial de peruanos residentes en el exterior, asignándole 2 escaños. Ese tema no está en la agenda del pleno de mañana, vamos a ver cuándo lo agendan, pero es, a mi juicio, un gran avance, ¿no? Ciertamente, ahora, algunos dirán, oye, pero ¿por qué no los 4 que usted ha dicho que supuestamente le corresponden en virtud de la representación proporcional? Fundamentalmente porque en realidad no podemos desconocer también el ausentismo electoral y que estamos yendo en una inclusión progresiva. Y porque tampoco se puede desconocer ciertamente que existe un grado de subrepresentación. Efectivamente, y la subrepresentación, no solo de Lima, sino nacional, no se resuelve creando el distrito electoral de peruanos residentes en el exterior, se resuelve incrementando escaños. O cambiando de repente la modalidad de elección. Algunos han planteado distritos uninominales, otros han planteado, por ejemplo, segmentar Lima en distintas zonas. Entonces, pero la subrepresentación no se corrige ni manteniendo a los peruanos residentes en el exterior en Lima, ni tampoco creándoles un distrito electoral especial. El distrito electoral especial coadyuva, mejora
las condiciones de representación de los peruanos residentes en el exterior, pero la subrepresentación transversal se mantiene. Y ahora entramos quizás al cuarto dictamen, que todavía, evidentemente, se ha aprobado, pero todavía vamos a ver cómo termina. Es relativo a la alternancia y paridad. La 3996 planteaba alternancia y paridad de manera progresiva hasta el 2031, o sea, 40% el 2021, 45% el 2026 y el 2031, 50%. Y alternancia. Ciertamente la 3096 elimina el voto preferencial, pero lo mantiene para que se aplique por última vez en las elecciones generales de 2021. Entonces, este dictamen lo que propone es que tengamos paridad y alternancia desde las elecciones generales del 2021. Sin embargo, no elimina el voto preferencial. Pero bueno, sobre el tema del voto preferencial, volvemos, si todavía me queda tiempo, volvemos en un ratito. La alternancia y paridad también viene este dictamen con alternancia en fórmula presidencial. Cortesía de nuestros amigos de FEPAP, y esa propuesta ha sido acogida por la Comisión de Constitución. Vamos a ver si pasa al Pleno. Se requiere 66 votos, veremos si los obtendrá. ¿Y por qué alternancia en la fórmula presidencial? Bueno, primero que evidentemente no podría haber paridad, porque solamente tiene 2 vicepresidentes. Salvo que crees una vicepresidencia adicional, solo podrías tener la figura de la alternancia. Y porque, si bien es cierto, la participación femenina no ha sido, pues, abrumadora a nivel de fórmulas presidenciales, cuando ha habido mujeres en fórmula, por lo general han sido la segunda vicepresidenta, es decir, que han estado casi en la cola. Entonces, con la finalidad de promover la participación de los derechos de la mujer, la participación política de las mujeres y la igualdad, sobre todo, la igualdad material, porque la Constitución no es solamente una norma escrita, sino una norma que debe ser dinámica y debe materializarse en la realidad, es que se propone la alternancia en la fórmula presidencial. También, efectivamente, el dictamen propone alternancia y paridad en listas de candidatos a cargos regionales y a cargos municipales. Ya el tema regional es un mundo aparte, ya veremos si los amigos de la Escuela Integral nos convocan para una charla específicamente sobre temas regionales, un mundo aparte, cómo va a explicarse eventualmente la alternancia ahí. Pero es un poco lo que propone. Dice, ¿sabe qué, muchachos? Tienen que ver alternancia y paridad en listas de regidores, en listas de consejeros, en listas, evidentemente, de congresistas, y alternancia en fórmula presidencial. Asimismo, propone que haya paridad en cargos directivos de los partidos políticos. Entonces, ya es un poco el panorama. Y ahora ya venimos al voto de preferencia, que fue lo que entrampó, entre comillas, entrampó el debate en la Comisión de Constitución hasta en 2 oportunidades. Había un sector sostenido de la Comisión de Constitución que proponía la eliminación del voto preferencial incluso desde el 2021. Recordemos que la ley 3996 derogó el voto preferencial. Sin embargo, había una disposición complementaria transitoria que proponía que tengamos voto preferencial el 2021 por última vez. El argumento que se ha expuesto para mantener el voto preferencial es que no vamos a tener primarias. Y como no vamos a tener primarias, entonces hay que asegurar que se rompan las cúpulas o asegurar que por lo menos la ciudadanía se exprese por sus candidatos favoritos y no por los, entre comillas, previstos por las cúpulas a través del voto preferencial. No obstante ello, mi modesto punto de vista, a título personal, consideramos que el voto preferencial pervierte o resta eficacia a la alternancia, no a la paridad, a la alternancia. Reconozco que la alternancia y paridad son medidas de acción afirmativa que siguen en derechos de participación, no en derechos de representación. Eso es totalmente claro. Tan es así que hablamos de candidaturas, no hablamos de escaños. Y eso es cierto. Sin embargo, ello no quiere decir que las medidas de acción afirmativa no deban ser eficaces.
Y la eficacia de la alternancia se da en la medida en que se respete la misma. Entonces, si yo tengo voto preferencial, podría darse el caso, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? Que un poco lo comentó Mario La Huerta en su programa de ayer. Bueno, que podría dividirse de dos maneras, ¿no? Lima Provincias tiene 4 escaños. Imaginemos que solo ganan 2 partidos, 2-2. Que cada uno tiene 2 escaños. Entonces, varón-mujer, varón-mujer. Pero pequeño detalle, producto del voto preferencial, los 2 candidatos más votados de los 2 partidos son hombres. Y de cuatro escaños terminan entrando 4 varones. Pese a que de repente las cabezas de lista eran mujeres. Si hubiese aplicado la alternancia, hubiese tenido 2-2. Pero como no se aplicó la alternancia, podría tener 4 varones. Y ahí hay un elemento de la realidad, desde nuestro punto de vista. Y es que las mujeres no solamente han estado postergadas en la política, han estado postergadas en el ámbito económico, hay una brecha salarial innegable. Y, y la pandemia ha generado que justamente tengamos a mujeres realizando trabajo doméstico no remunerado. Entonces, en ese sentido, tendríamos pues un inconveniente, ¿no? Porque la mujer no está en las mismas condiciones que el varón para hacer campaña. No tiene los mismos recursos, no tiene la misma llegada y no va a tener el mismo tiempo. La mujer es madre, la mujer ahora encima en tiempos de pandemia tiene que hacer teletrabajo, tiene que atender a las personas del hogar, a las personas, las hacen atender a las personas, a los hijos, que a su vez están con el programa Aprenda en Casa, están con las labores domésticas. ¿En qué momento va a hacer campaña? Entonces, creo que ahí hay que apuntalar el tema de la eficacia de la alternancia. Entonces, la eficacia de la alternancia está necesariamente asociada a la eliminación del voto preferencial. Se ha dicho que si eliminamos el voto preferencial, vamos a reforzar las cúpulas. Mi nuestro punto de vista es que eso depende de cuál va a ser el marco normativo que yo diseñe de democracia interna y que no sé cuál va a ser el marco normativo en principio. Por como está planteada la redacción de alternancia y paridad, podría decir que va a seguir manteniéndose la designación directa, por lo menos hasta el 80, hasta el 20%. Pareciera ser que se quiere mantener la figura de candidaturas individuales. No está tan claro. Pero si al final de cuentas voy a tener candidaturas individuales, al final de cuentas voy a tener a los organismos del sistema electoral, me permiten un momento, me están llamando, un solo momento. Aló, maestro. No, yo sigo hablando, más bien ahorita estoy en vivo y estás conversando conmigo. Ahí me sale en vivo. ¿Sí? Ahí me sale vivo 26 personas. Sí, sí, no sé, disculpe. Disculpe, mis estimados, creo que ha habido un pequeño inconveniente. Pero bueno, como les decía, y si yo planteo candidaturas individuales, si yo propongo que los organismos del sistema electoral se hagan cargo de las elecciones internas de los partidos, si yo propongo un calendario con voto presencial, si no logro el voto electrónico no presencial, en cierta medida, pues sí podría terminar rompiendo el poder de las cúpulas. Entonces, no sería del todo cierto que el voto preferencial sea necesariamente el santo crial o las elecciones internas o las elecciones primarias abiertas sean el santo crial para romper el poder de las cúpulas. ¿Puedo poder romper las cúpulas de otra manera? Sin duda. O sea, por ejemplo, incluso podría plantear topes o gastos de financiamiento fijo para campañas en internas o plazos fijos de campañas en internas con candidaturas individuales o elecciones individuales, por ejemplo, que tenga que votar por una candidatura de varones y por una candidatura de mujeres. Podríamos tenerlo justamente en elecciones primarias. Sin elecciones primarias podría obtener el mismo resultado, romper el poder de las cúpulas.
Entonces, se ha dicho, no, pero en realidad todavía seguimos teniendo caudillismo en los partidos y en consecuencia eso va a generar que de todas maneras haya un arrastre de votos. No necesariamente. Desde nuestro punto de vista, no necesariamente, habida cuenta que uno podría, en cierta medida, tener otras alternativas. Vamos a ver qué es lo que regulan por el tema de democracia interna, no lo sé, pero a mi juicio sí es necesaria la eliminación del voto preferencial, no tanto por el tema de las cúpulas, sino por el tema de la eficacia de los partidos. La democracia interna o el tema de cómo romper el poder de las cúpulas no se resuelve solo con las primarias. A mi juicio había otras alternativas, pero si vamos a apostar por, por elecciones internas, tenemos modalidad un militante un voto. Exigir que vaya el 30, 50 o 75% del padrón electoral. Eh, Establecer que el control de la calificación de las candidaturas lo tenga el jurado electoral especial y no el partido político. Eh, Tener que la OMPE organice el proceso. Tener que justamente al haber candidaturas individuales se reduce la posibilidad de arrastre del líder del partido político a una determinados candidatos, ¿no? Entonces, creo que existen pues alternativas para poder paliar el temporal si es que se bajan las primarias. Ciertamente, el ilustre presidente de la Comisión de Constitución ya tomó posición sobre el particular. Entiendo que la mayoría de la Comisión de Constitución también tomó posición sobre el particular. Vamos a ver qué ocurre en el Pleno, pero como le comento, o sea, amarrar voto preferencial a elecciones primarias, personalmente, me parece que sería un error. Tan es así, por ejemplo, que la disposición complementaria transitoria del voto preferencial está en la ley 3996, no en la 3998, por ejemplo. Entonces, tengo entendido que es una hora, así que daría paso a estos... bueno, antes de los 10 últimos minutos para que puedan eventualmente hacer algunas preguntas sobre el particular. El otro tema que se viene, porque hoy día se han sustentado dos proyectos sobre particular hace unos minutos, justamente estamos acá siguiendo digamos, en simultáneo la Comisión de Constitución, dos proyectos de reforma constitucional sobre el tema de impedimentos, ¿no? Como recordarán ustedes, el 25 de julio del 2019 se aprobó en primera votación la reforma constitucional para que las personas condenadas en primera instancia por la comisión de delito doloso que prevea una ley, porque o sea, se derivaba al legislador ordinario determinar por qué delitos, yo no podía, no podía ni ser candidato ni acceder a cargos de designación directa. Llegó la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2019-2020 y el 30 de septiembre se disolvió el Congreso. En consecuencia, no se puede llevar a cabo la segunda votación. Al no poderse llevar a cabo la segunda votación, lo que correspondía era en principio el referéndum. Sin embargo, el presidente de la República no convocó al referéndum. Ergo, el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución quedó trunco. Y al quedar trunco, tenía que volver a presentarse proyectos de ley, y eso es lo que ha hecho el congresista Renan Espinosa de Somos Perú, la congresista Carolina Lizárraga del Partido Morado, con la finalidad precisamente de retomar ese debate y de que se pueda tener a nivel constitucional el impedimento de que las personas con sentencia vigente en primera instancia puedan ejercer sus derechos de ser elegidos, ¿no? Entonces, y en ese orden de ideas sería el siguiente tema que debiera ser debatido y tendría que ser dictaminado, ciertamente, antes de el 26 de junio, porque el 26 de junio termina la primera legislatura ordinaria correspondiente al periodo legislativo 2020-2021. Pero si no se vota esa reforma constitucional hasta el 26 de junio, pues entonces esta reforma constitucional no sería aplicable a las elecciones generales 2021. Esa es, digamos, el siguiente tema que viene en agenda. Está también pendiente el tema de democracia interna, pero entiendo que lo que va a ocurrir es que la Comisión de Constitución se va a tomar su tiempo hasta todavía septiembre, quizás esperemos que no tanto, sobre todo si tomamos en consideración que tiene que saberse si las elecciones internas van a estar a cargo de los partidos o de los organismos electorales, y eso pasa por definir la modalidad también, porque si es por delegados, evidentemente el jurado como que ya no tiene mucho que entrar.
si fuera un militante un voto, sí tendría más opciones. Esos serían los dos temas que están pendientes. Esperemos que de repente haya una segunda oportunidad de reencontrarnos, por ahí de repente ya como marco jurídico definido o con el plazo vencido de reformas constitucionales en septiembre o reformas en general normativas para el marco electoral y ver cuál es pues el marco final, cuál es la foto final del marco normativo de elecciones generales 2021. Pero estos minutos han servido para dar cuenta de qué es lo que se hizo en el Congreso disuelto y podría resultar de aplicación, salvo que se modifique en las elecciones generales de 2021, que es lo que ha venido trabajando este Congreso nuevo con miras a las elecciones generales de 2021 y qué es lo que está pendiente. No sé si ustedes estiman conveniente formular alguna pregunta, veo que sí se pueden colocar comentarios sin problema, así que si ustedes tuvieran alguna interrogante, pues algunos saludos de los señores Salvador, Rodas y Brisa, pues encantado de poder en estos minutos que nos quedan reflexionar sobre estos temas y absorber algunos comentarios y dudas que puedan tener. Ah, sí está por acá. Genial. Sí estamos, a ver por acá, si hay algunos que están por aquí. Buenas noches con todas y todos. Veo algunos amigos, justamente organismos de jurados de tareas especiales, gratos recuerdos del jurado nacional de elecciones, que me permitió conocer justamente a gente valiosa, 5 años que se estuvo por ahí hasta el 2014. Así que bueno, encantados, los leo. En todo caso, si es que tuvieran algún comentario sobre el particular, les sugiero en todo caso estar atentos a el debate del pleno mañana. Mañana el pleno comienza a las 3 de la tarde. Como les comentaba, uno de los puntos de agenda es el dictamen de la Comisión de Constitución que suspende las primarias producto del COVID. Eh, También habría que señalar que la Comisión de Mujer y Familia, supuestamente mañana a las 8 de la mañana, debe estar debatiendo a su vez su dictamen sobre alternancia y paridad. Y va a ser un tema interesante, ¿no? Vamos a ver si es que prima, digamos, la hermandad de género en la comisión, que está mayoritariamente compuesta por mujeres, o prima el tema partidario. En ese aspecto sí saludar, por ejemplo, la posición de la congresista Lazo, que por ejemplo votó por eliminar también el voto preferencial. Ahí, por ejemplo, Acción Popular votó partido en la Comisión de Constitución y Reglamento. Veremos qué es lo que pasa mañana en la Comisión de Mujer también sobre ese dictamen. Una vez que tengan ese dictamen, ya con el de Constitución, irían camino al Pleno. Y ahí el tema es interesante, no es un tema electoral, es un tema parlamentario, pero es un tema muy interesante porque tenemos a dos comisiones principales, ¿no? Por un lado, la Comisión de Mujer dictaminando dos proyectos de ley como comisión principal sobre alternancia y paridad, y por otro, la Comisión de Constitución y Reglamento dictaminando como cerca de 8 a 9 proyectos de ley como única comisión dictaminadora también sobre el mismo tema. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver, si tuvieran alguna duda, como les digo, encantados de resolverla. Todavía tenemos algunos minutitos para conversar, para conversar sobre el tema, ¿no? Entonces, no sé cómo, por ejemplo, ven ustedes de repente este tema de la exigencia de afiliación para ser candidato en elecciones primarias. No, no sé si ustedes recordarán que el congresista Mulder, creo que fue el proyecto 284, planteaba la afiliación y casi lo crucificaban en algunos medios de comunicación. Personalmente yo creo que es inconstitucional exigir la afiliación, pero a lo que voy es que fue duramente criticado en redes. Sin embargo, cuando ya viene el Ejecutivo y propone la exigencia de afiliación como requisito para ser candidato, ya ahí no hay crítica, sino más bien respaldo. Quizás sea porque vino acompañado de primarias, ¿no? Vamos a ver también nuevamente si la exigencia de afiliación está asociada a las primarias o no. Esa es un poco la disyuntiva, ¿no? Que vamos a esperar ansiosos. Sabemos que el equipo de la Comisión de Justicia y Reglamento tiene un equipo de lujo, comenzando por su secretaria técnica, la doctora Durán. Tiene gente muy, muy valiosa. Esperemos
pues qué es lo que se evacúe de la Comisión de Constitución y Reglamento respecto al diseño de democracia interna, ¿no? Existen varios proyectos que proponen regulación ad hoc para este proceso de elecciones generales, entre ellos, bueno, el proyecto del Partido Morado sobre el tema, el proyecto 5031, que proponía así una regulación casi integral del capítulo. Está pendiente el tema de financiamiento. No hay proyectos en este Congreso sobre el tema de financiamiento. Si alguno de los asistentes es asesor o asesora de algún despacho congresal, se les sugiere o se les invita a hacer proyectos de ley sobre el particular para llegar por lo menos con una regulación sobre financiamiento público, que es lo que falta, ¿no? La reforma constitucional del 10 de enero del 2019 proponía justamente criterios de proporcionalidad y igualdad para la distribución de financiamiento público. Proponía, como les comentaba, la prohibición de financiamiento, de contratar con recursos privados publicidad en radio y televisión, así que todavía está pendiente de ver ese tema. Allá, ajá. ¿Podría ser factible eliminar para que esto no ocurra con la elección de los de 72 congresistas en las elecciones? Eliminar el voto preferencial, entiendo que se refiere nuestro amigo el señor Eguavil. Bueno, allá, eliminar para que no ocurra con la elección de 72 congresistas. Allá, entiendo que se refiere justamente al voto preferencial. Bueno, nuevamente, recordemos que el voto preferencial ha sido derogado por la ley 3996, sin embargo, esta contemplaba una disposición complementaria transitoria, que fue lo que entrampó el tema de alternancia y paridad, que exigía que haya voto preferencial por última vez el 2021. En ese orden de ideas, mi modesto punto de vista es que debiera eliminarse sin necesidad de que haya primarias. Para mi juicio no hay una vinculación directa entre primarias y voto preferencial. Hay un impacto directo sin duda, hay una vinculación sin duda, pero no tienen necesariamente que ir de la mano. Creo que el tema de democracia, el tema del voto preferencial incide tanto en democracia interna como en la eficacia de la alternancia. Yo privilegiaría, precisamente porque es una medida de acción afirmativa, la alternancia sin voto preferencial que internas con voto preferencial. Entonces, ese es mi modesto punto de vista, pero eso a nivel jurídico. A nivel político, la verdad, lo veo complicado. Y lo digo en términos transparentes y a título personal. APP, por lo que veo, va a votar porque se mantenga por última vez el 2021. Podemos Perú, entiendo que también. De UPP, no se sabe. AP, probablemente vote mitad, si no la gran mayoría, porque por última vez se haga el voto preferencial del 2021. Somos Perú, yo creo que también va a votar segmentado. Entonces, con lo cual, llegar a 66 votos solo con Partido Morado, Frente Amplio y FREPAP, lo veo muy poco factible. Pero soy un hombre de fe, así que esperemos a ver qué es lo que ocurre en el pleno en el cual se debate el tema. Asumo que podría ser el pleno del 25 de junio o eventualmente el primer pleno del 9 de julio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por la pregunta, mi estimado amigo Cicinio Eguavil. Gracias por la asistencia, porque ciertamente sigue la Comisión de Constitución y nosotros estamos por aquí. Así que gracias por la preferencia y el interés en estos temas electorales. Bueno, creo que no hay alguna otra duda, así que yo quisiera agradecer bueno, en primer lugar, al doctor Alex, a la escuela, evidentemente, y a ustedes por estar el día de hoy, por haberme permitido compartir con ustedes esta hora de reflexiones, de información, de apreciaciones, de puntos de vista sobre este tema tan apasionante que es el mundo electoral, sobre este tema que se nos viene, digamos, aún en un escenario de nebulosa, aún en un escenario de incertidumbre
que es el marco normativo con miras a las elecciones generales de 2021. Igual el panorama se va aclarando, creo que mañana ya al suspenderse las primarias es un primer paso de esclarecimiento del marco normativo, pero es un tema a seguir trabajando. Yo les agradezco muchísimo eh, por, por su tiempo y les agradezco nuevamente tanto al doctor Ale Julca como a la Escuela Integral de Especialización Profesional y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Buenas noches.